El nuevo terremoto y tsunami, o maremoto como usted prefiera, que afectó la costa de nuestro país este miércoles, dejó más de 3.000 personas damnificadas, lo hemos ido revisando durante las últimas horas, y uno de los efectos cuantificables en el largo plazo de esta catástrofe es cuánto un maremoto o tsunami puede cambiar la geografía de un lugar y por qué en Chile los tsunamis tienen distinto comportamiento y consecuencias. Queremos ahondar más en este tema y para eso recibimos al oceanógrafo del Instituto Tecnológico de Georgia, Herman Fritz. Muchas gracias, Herman, por acompañarnos, para explicarnos este fenómeno del que conocemos a través de nuestra historia, pero tenemos poca explicación científica. Bienvenido. Sí, Herman, te quería preguntar primero por los efectos que pudo haber provocado este tsunami, este maremoto, y cuál es el interés que despierta en los científicos a nivel mundial, dado que, claro, como se dice entre broma y en medio en serio, de cada 13 terremotos, 10 nos eligen a nosotros. ¿Eh? Sí, bueno, Chile esta vez es el país más sísmico del mundo, a decir que hubo el del 60, que es el terremoto más grande jamás registrado por un instrumento. Después, los últimos 5 años fueron muy activos con el del 8.8 del 2010, que es uno de los terremotos más grandes, muy catastrófico. Y después hubo 2 eventos muy interesantes, el de Iquique del 2014 del año pasado y este del miércoles ha pasado aquí en la zona de Coquimbo, en la cuarta región. Y lo que pasa es que el de Iquique y el de Coquimbo son de 8.2 y 8.4, pero los maremotos que salieron tal vez no fueron tan grandes que podrían haber sido con un terremoto tan grande ya. A decir que ojalá tenían un poco de suerte también en el desastre, que el maremoto no fue lo más grande posible comparando con otros 8.2 en otra parte del mundo. Sí, Germán, vamos a ese punto porque hay que explicar también que la escala del terremoto que se produce a nivel de tierra es exponencial, o sea, claro, es muchísimo más fuerte un terremoto 8.5 que un 8. ¿Ah? No son solamente ese 0,5 que implica. Así es. Hasta 5 veces mayor pudo haber sido el del 2010 al que se registró ahora, que fue 8.4, ¿verdad? Sí, claro, ahora, es en el orden de magnitud entre los dos. En el orden de magnitud. Ahora, en cuanto al tsunami posterior que se registra, ¿cuáles son los factores que implican que sea mucho más potente uno que otro, incluso hablando de la zona geográfica que abarcan? Sí, bueno, el borde costero chileno es más o menos lineal, a decir que toda la costa es más o menos derecho, a decir que la ruptura, la fosa marina, queda en el borde costero, afuera en el mar, en el fondo marino, y lo importante es cuánto se mueve al final el fondo marino, a decir que no es tanto el epicentro, que eso puede ser muy cerca a la costa, también en 2010 fue en la costa y en el 2015 ahorita justo a largo al mar, pero no mucho. Pero lo importante después es cuánto largo es la área de ruptura y cuánto se mueve el fondo del mar, porque es eso que va a generar la ola. O sea, estamos hablando de entre 200 y 250 kilómetros de longitud. Sí, fue mucho más amplio el sector afectado en el 2010. Claro, claro. Y por lo tanto, eso explica el que haya sido un poco, o bastante más devastador el tsunami en esa ocasión. Y también el desplazamiento más grande. Cuando un terremoto más grande, no es solo la área de ruptura que es más grande, pero puede ser también que las placas se mueven más entre las dos. Por ejemplo, en Japón, casi hasta 75 metros entre las dos placas en 2011. Entonces puede generar un choque muy fuerte, una ola muy fuerte, muy alta, que choca muy fuerte en una zona concentrada. Sí, Germán, yo te quiero llevar a revisar las imágenes de lo que ha ocurrido, de los fenómenos que hemos tenido en 1960, que se habla del cataclismo, en realidad el más importante de la historia registrado, el del año 2014 también en Chile, el del 2010 y el 2015, pero antes te quiero preguntar, porque tú vienes justamente a estudiar el fenómeno que se produjo, como para aplicarlo posteriormente en otro tipo de desastre alrededor del mundo. ¿Qué factores son los más importantes, efectivamente, que tú vienes a estudiar? Sí, bueno, primero es la reacción de la gente. Es decir, los chilenos son un ejemplo mundial. A decir que ya todo el mundo es muy bien educado a nivel de maremoto, a nivel de terremoto. Los códigos de construcción son muy buenos en Chile. A decir que la respuesta de la gente después del terremoto ya es muy efectivo. Arrancan inmediatamente porque el terremoto es la alerta oficial. Hay que arrancar justo ahí. Y también esta vez se mejoró mucho el proceso de alertas oficiales, también a nivel de CHOA y de ONEMI. A decir que entre pocos minutos ya sacaron la alerta y eso también ayudó, claro, a disminuir el impacto a nivel de siempre trágico, pero también no tan catastrófico. La idea entonces es aplicar esta experiencia en otras zonas que puedan verse afectadas por este tipo de fenómeno.
Sí, y también tenemos el interés de medir en el borde costero cuánto fue alto el maremoto, el tsunami en las playas y cuánto entró el agua en varios lugares, donde cuánta inundación hay. Porque la esperanza es que en el futuro, bueno, hay dos cosas. Hay que entender por qué esos tsunamis de Iquique, aquí de Coquimbo, por qué no son tan grandes, por qué no destruyen tan catastróficamente a nivel de impactante. Como fue el del 2010. Te invito a revisar precisamente a propósito de la imagen que tenemos del NOAA en Estados Unidos, que tenemos esta imagen de estos factores que tú estás nombrando ahí, la penetración del agua y el nivel que alcanzó el mar en ciertas zonas de la Tierra cuando ya la alcanzó. Este es del 2015. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, bueno, esto ahora es la propagación hacia el Pacífico, es decir, hacia Hawái, hacia Nueva Zelanda, hacia Japón, en la otra dirección, no en la dirección del borde costero. Nosotros, claro que nos interesa más el borde costero chileno, pero se ve aquí como la propagación de la ola. Las líneas son las horas de propagación, es decir, que son como 20 horas hasta Japón, hasta que las primeras olas lleguen a Japón, 21, 22 horas, y hasta como 13 horas hasta Los Ángeles, como mediodía hasta Los Ángeles. Y se ve también que la altura de la ola disminuye muy rápido una vez que se alarga. Porque el terremoto, cuando un terremoto no es tan gigante como el del 60, la zona de ruptura no es tan grande, es más puntual y es el que las olas se van a disminuir más rápido. Este es precisamente el del 60. Sí, claro, que el del 60 escala de colores es cataclísmico, es el más grande terremoto jamás registrado, y se ve también que la zona de ruptura es mucho más larga. Y el impacto, se murieron hasta 100 personas en Hawái y en Japón, a decir que el impacto también a largo campo, también al otro lado del Pacífico, fue trágico. Bueno, ahí hay que decir que las olas alcanzaron hasta los 10 metros. Sí, no solo la ola, pero también en el borde costero hay islas en el sur de Chile que se levantaron hasta 5 o 6 metros, subieron las islas mismas, es decir, el cambio del nivel del terreno fue gigante también. Y por ejemplo en el 2010, en la zona de Arauco... ¿Este es el 2010 o no? ¿Qué tenemos? Este es el 2010 precisamente. Sí, en el 2010, bueno, la zona de ruptura ya es mucho más pequeño que en el de 60, pero también también el desplazamiento de las placas es mucho menos, porque por ejemplo en la zona de Arauco, la isla Santa María, por ejemplo, se levantó más o menos 2 metros en el 2010. Pero más al sur, en el 60, hay islas que se levantaron como hasta 6 metros. A decir que el terreno se subió mucho más. Y eso se va a convertir también en la magnitud de la ola al final. Bueno, eso es precisamente el último imagen cartográfica que tenemos ahí, que representa al efecto del tsunami tras lo ocurrido hace algunos días solamente en Illapel. Sí. Bueno, tenemos parte entonces de lo que se va a estudiar a partir de este último fenómeno, pero también lo que viene conociendo la ciencia desde hace mucho tiempo ya. Pero pocos podemos saber con certeza, porque no se pueden predecir los terremotos hasta el día de hoy, qué ha pasado durante los últimos años, porque teníamos el último terremoto desde el año 85 en Chile de una magnitud importante, hasta el 2010, pero de ahí en adelante hemos tenido 3. Sí, bueno, ahora Chile fue muy activo, la fosa marina de Chile fue muy activa en los últimos 5 años, es decir, con eventos en el centro norte y en el norte extremo del país. Y bueno, nadie puede predecir el terremoto, eso es imposible, pero en el futuro, ahora mismo a la NOAA de Estados Unidos, con la CHOA junto, que están instalando boyas, sensores de presión abajo al fondo del mar, pero más cerca a la fosa marina, para registrar y detectar el tsunami más rápido que antes. Y ojalá en el futuro también se pueda hacer pronósticos de inundación una vez que ocurre un terremoto, para que se sepa cuánto va a penetrar un tsunami en una ciudad, en una caleta. Así. De manera de decretar las zonas inundables más peligrosas y de evacuación más rápida, por supuesto. Germán, para ser más preciso. Sí, Germán Fritz, entonces te quiero agradecer por contarnos y darnos cuenta de los estudios que se están haciendo al respecto, claro, donde estamos sirviendo a lo mejor como un centro de prueba para que todo el mundo lo ocupe posteriormente en razón de salvar vidas, que es lo más importante. Germán, que estés muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias.